Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. En la China de principios del siglo XX, un vasto campo donde la semilla del evangelio, aunque sembrada, luchaba por brotar entre el denso suelo del colonialismo y la inminente revolución. En este contexto, Dios estaba preparando un vaso, una atalaya, profetizaba una vida dedicada al despertar de su pueblo. Su historia es un testimonio solemne de que la gloria de Dios se perfecciona en la debilidad, se fortalece en el quebrantamiento y triunfa en la fidelidad hasta la muerte. Contexto y vida temprana. Warman Ni nació el 4 de noviembre de 1903 en la provincia de Fujian, China, en el seno de una familia con herencia cristiana. Su madre había sido educada en una escuela metodista y, siguiendo el ejemplo de Ana, como en las escrituras, oró fervientemente por un hijo y lo consagró al Señor incluso antes de su nacimiento. Su abuelo paterno fue uno de los primeros ministros chinos ordenado por los misioneros congregacionales en China. Ni fue el tercero de 9 hijos y el primer varón, un evento significativo en la cultura china que cargó su vida de expectativas divinas y humana desde el principio. Fue bautizado en la iglesia metodista desde niño y recibió una educación occidental en instituciones fundadas por la Sociedad Misionera de la Iglesia en Fuzhou, donde demostró una inteligencia y una ambición extraordinaria, consistentemente ubicándose entre los primeros de su clase. Llamamiento: la chispa divina que encendió su corazón en 1920, cuando tenía apenas 17 años. Su madre había asistido a una reunión de avivamiento dirigida por la evangelista Dora Yu y tan conmovida que se disculpó con él por un castigo injusto, lo impulsó a asistir. La noche del 28 de abril de 1920, Ni se encontraba solo en su cuarto, librando una batalla interna. No tenía paz. Mi primera tendencia era no creer en el Señor Jesús. Me arrodillé a orar y me vinieron a la mente muchos pecados y me di cuenta de que era un pecador. Vi la inmundicia del pecado y también la eficacia de la sangre preciosa del Señor. Vi las manos del Señor clavadas en la cruz y al mismo tiempo lo vi a Él extendiendo sus brazos para recibirme, diciendo: estoy aquí esperando recibirte. En ese momento su salvación y su llamamiento al ministerio fueron simultáneos. Él mismo testificó: para mí aceptar al Señor significaba que ambos eventos ocurrirían simultáneamente. Esa noche no solo recibí el perdón y una paz y un gozo sobrenatural, sino que también tomó la decisión más difícil para un joven de tan brillante futuro: renunciar a su carrera y reputación para seguir el llamado de Dios, una entrega total que marcaría su vida para siempre. Ministerio: la obra de Dios a través de Warman Ni es un testimonio viviente de cómo Él usa lo vil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Año 1922, inicios de las reuniones. Inició reuniones de la iglesia Fuzhou, considerada el comienzo de las iglesias locales. De 1923 a 1928, avivamiento estudiantil y literatura. Instrumental, un avivamiento espiritual entre estudiantes. Publicó la revista Renacimiento y Cristiano y su fundamental obra, El Hombre Espiritual. 1928, establecimiento en Shanghái. Se trasladó a Shanghái y estableció una asamblea independiente en Ordoroa. Rechazó el modelo denominacional, buscando restaurar el principio del terreno local, una sola iglesia por ciudad. 1934, contrajo matrimonio con Charity Chan, quien se convertiría en su apoyo fundamental y única visitante durante su encarcelamiento. 1939, himnario y nombre de Pequeño Rebaño. Publicó un himnario colectivo del Pequeño Rebaño, de donde el movimiento tomó su nombre coloquial. Sus seguidores preferían Reunión Cristiana.
Década de 1940, crecimiento y expansión. Para 1949, el movimiento Pequeño Rebaño se había convertido en la denominación protestante más grande de China, con estimaciones de 700 congregaciones y entre 70,000 y 100,000 miembros. 1942 a 1945, Laboratorio Bioquímico de China estableció este negocio con su hermano para sostener financieramente a los trabajadores de tiempo completo. Esta decisión fue controversial y luego fue usada en su contra. 1949, decisión de permanecer en China. Tras el ascenso del comunismo, decidió por oración permanecer en China para estar con los creyentes a pesar de conocer los riesgos. Enfermedad y fe. En 1944 contrajo tuberculosis pulmonar y fue sanado milagrosamente por Dios, aunque quedó con una angina de pecho permanente que lo llevó a depender completamente del Señor para su sustento diario. Él mismo vivió toda su vida ministerial por fe, confiando en Dios para todas sus necesidades. La vida de Warman Nee no estuvo marcada por manifestaciones del poder de Dios. El primer y más fundamental milagro fue su propia sanidad de tuberculosis en 1924, un evento que él atestiguó y que fue el fundamento de su fe en el Dios viviente. A partir de esto, su ministerio se caracterizó por una profunda obra del Espíritu Santo. Testimonios personales. Lin En-ping, ante la presión familiar por no tener un hijo varón, oró a Dios: si tengo un hijo, te lo entrego a ti. El Señor escuchó su oración y nació Warman Nee, quien fue consagrado al Señor desde antes de nacer. Margaret Barbie, misionera británica, fue su mentor espiritual y le administró una disciplina estricta y amorosa. A su muerte en 1930, dejó todas sus pertenencias a Nee. Él dijo de ella: era una mujer que estaba muy profunda en el Señor, y la clase de fidelidad que expresó al Señor raramente se encuentra en esta tierra. Wei Wan podía dar fe del carácter y la capacidad intelectual del joven Nee. Cuán indisciplinado y cuán buen estudiante era, siempre obtenía las mejores calificaciones. Este testimonio resalta la magnitud de su renuncia al mundo. El legado de Warman Nee es vasto y perdura hasta hoy. El movimiento global de las iglesias locales, pequeños remanentes, continuaron creciendo aún bajo persecución y hoy existen en todo el mundo. Un pilar literario produjo más de 40 volúmenes de profundas enseñanzas devocionales y teológicas. Sus escritos como El hombre espiritual, La vida cristiana normal y El avivamiento de la iglesia han sido traducidos a numerosos idiomas y continúan influyendo a creyentes de todas las tradiciones. Un modelo de disciplina y vida, enseñó la centralidad de Cristo como nuestra vida, la necesidad del quebrantamiento del alma para que el espíritu sea liberado y la práctica de la vida de la iglesia en el terreno local, rechazando las divisiones denominacionales. Testimonio postrero: antes de morir dejó una nota bajo su almohada que decía: Cristo es el Hijo de Dios, quien murió para redimir a los pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande del universo. Muero por mi fe en Cristo. Este fue su último y más elocuente sermón. Fracasos y controversias, influencias y críticas. Sus enseñanzas fueron moldeadas por autores como J.N. Derby y por místicos como Madame Guyon. Algunos críticos evangélicos lo acusaron de incorporar creencias extrabíblicas, de enfatizar excesivamente experiencias espirituales subjetivas por sobre las escrituras y promover una teología de 2 niveles, de creyentes espirituales y carnales. Exclusivismo eclesial, su firme rechazo al sistema denominacional y su insistencia en que la única expresión bíblica es la iglesia local en el terreno de la localidad fue vista por muchos como una divisiva y exclusivista. Controversias prácticas y el juicio del laboratorio bioquímico, su participación en este negocio para financiar la obra
Fue cuestionada por los ancianos de Shanghái, quienes le pidieron que dejara de predicar temporalmente. Aunque luego lo donó a la iglesia, el régimen comunista usó esto para acusarlo de crímenes económicos y actividades contrarrevolucionarias, encarcelamiento y muerte. Fue sentenciado a 15 años de prisión en 1956 y nunca fue liberado, muriendo encarcelado en 1972. Algunos rumores no verificados sugieren extrema brutalidad, como que le cortaron la lengua. Conclusión: Warman Nee nos recuerda que la vida cristiana es simultáneamente doctrina y experiencia. La verdad debe bajar al corazón y la experiencia espiritual debe confirmarse en amor y orden en la iglesia. Su vida enseña humildad ante la escritura, atención al espíritu y la necesidad de formar comunidades que reflejan la unidad de Cristo sin sacrificar la responsabilidad mutua. También nos advierte sobre los peligros del liderazgo sin redención de cuentas. La fidelidad al evangelio exige transparencia, cuidado pastoral y respeto por la dignidad de cada hermano.